Hoy, viernes 17 de febrero de 2023, en la jornada matutina, les damos, como siempre, nuestra cordial bienvenida a todas las personas que escuchan en directo o que escucharán en diferido esta emisión número 277 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Para el efecto, para cerrar esta semana y para continuar con ese proceso que queremos de puntualizar la verdad de lo que ha sucedido en el país, vamos a hablar hoy de un hecho dantesco, un hecho aterrador, un hecho que no tiene, a la usanza de las señoras religiosas o beatas, no tiene perdón de Dios. Y nos preocupa es que cuando tomamos una región como el Putumayo, como el Catatumbo, como Arauca, como el Caquetá, hemos dicho que para describir esa memoria histórica, para reconstruir esos hechos, no se necesitarían libros sino enciclopedias. Y al ver lo que vamos a bosquejar hoy, porque es que es tan complejo esto, nos queda la sensación que Urabá ni ha sido la excepción de esa tragedia, ni se ha contado la verdad como es, ni los colombianos, las nuevas generaciones, conocen la tragedia que ha vivido el pueblo colombiano eh, en esta región tan rica, con una posición geográfica privilegiada y con una potencialidad indescriptible, pero asolada por multiplicidad de violencias y por personajes siniestros que lo que han estimulado es el desangre del país. Entonces, preparémonos pues para escuchar y ver unos testimonios y unos documentos que son francamente escalofriantes. Adelante, mi coronel. Mi coronel, a partir de la aparición de las cuadrillas 5 y 58 de las FARC en el Urabá antioqueño, este grupo narcoterrorista ha perpetrado innumerables actos criminales contra los habitantes de esa zona, donde el grupo fascineroso ha constituido una importante retaguardia estratégica para el autodenominado bloque José María Córdoba. Podemos ver y escuchar el video con que nuestra Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación resalta en su programa institucional la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia, el drama de las víctimas de la agresión narcocomunista armada contra todos estos pobladores, en este caso específico, los del municipio de Turbo. Claro que sí, mi coronel.
Hoy es viernes 17 de febrero de 2023. Nuestra emisión 277 del programa diario de reconstrucción de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Abordaremos algunos apartes del convulsivo fenómeno de la violencia multiforme sucedidos en el municipio de Turbo, en el Urabá antioqueño, durante los años convertido en un importante puntal geopolítico, geoestratégico para los intereses de las cabecillas de la FARC y otros carteles de narcotráfico, con miras a la implementación de un criminal esquema de violencia sistemática contra los colombianos en pos del control terrorista de la zona. En este orden de ideas, ¿cuál es el impacto y cuál es el rol geoestratégico del municipio de Turbio, Antioquia? Este sí que es un tema bien espinoso, porque además de resbaloso, es como un puercoespín, tiene muchas espinas. Hemos visto ya algunos casos en Urabá de masacres perpetradas por las FARC contra soldados y policías. Pero es que la que vamos a ver hoy es apenas una de las 18 masacres que ocurrieron en menos de una década contra civiles en Urabá, casi todas cometidas por las FARC. Y cuando se habla de masacres, pues se supone que es más de 3 muertos, que ya es una matazón grande. Pero es que aquí hablamos de 18, 20, 30, 50 personas asesinadas en una sola incursión, sin contar las sumadas de a una. Entonces, este municipio de Turbo, como ustedes lo ven en el mapa de la izquierda, está ubicado en una región supremamente valiosa para Colombia. Y es un municipio bastante grande que está partido en dos y unido por una leve franja que le impide a los municipios de Apartadó y Carepa tener costa sobre el mar, porque está en el Golfo, Urabá, el municipio, y abarca 2 sectores del Golfo. Lo correcto, lo lógico, lo entendible sería que Apartadó llegara hasta el mar y Carepa llegara hasta el mar, y que Turbo fuera un municipio y esta otra parte otro municipio. Pero esos caprichos de las divisiones geográficas y administrativas que tenemos en Colombia son parte del problema y no de la solución. Y quizás esto tenga alguna influencia en lo que vamos a ver ahora. Ahora, el departamento de Antioquia, como lo ven ustedes en el mapa, es un departamento muy poblado, sobre todo en el centro del departamento. Al occidente ya los municipios son más grandes y al noroccidente están mucho más relacionados con la cultura caribe que con la cultura paisa de la montaña. Por su geografía y su proceso poblacional, pues es lógico de entender que sea así. Ya lo hemos dicho varias veces, el departamento de Antioquia está ubicado ya como departamento en una zona supremamente estratégica para Colombia, al punto que está muy cerca de unirse con el Pacífico, tiene costa sobre el Atlántico, y al atravesarlo en un rumbo de menos de 180 grados, 130, 140 grados de norte a sur, vemos que atravesándolo así, está uniendo al centro del país con la costa atlántica. Llega prácticamente hasta el norte de Cundinamarca, o al occidente de Boyacá, o al norte del Tolima y del Viejo Caldas. Entonces, eso nos indica que es un departamento que para un proceso revolucionario de la toma del poder reúne todas las condiciones: montaña, los 2 principales ríos, el Magdalena y el Cauca, la posibilidad de unir el Pacífico con el Atlántico y la integración de la zona andina con la costa atlántica o con la zona pacífica. Es un departamento privilegiado realmente, porque solo le falta a Antioquia tener límites con el Amazonas y la Orinoquía para que hiciera parte, para que fuera el único departamento que tendría todas esas características de unir las regiones, porque tiene salida a la zona insular, salida a la zona pacífica, es andino, tiene
límites con la costa caribe, con la zona caribe, y como vemos, la única que le falta tener límites es con la selva amazónica o la zona selvática de Amazonas y Orinoquía. Entonces es un departamento que ya por su ubicación y por su desarrollo, su naturaleza, su poblamiento, tiene una influencia grande y está en la mira naturalmente de los grupos criminales. Aquí vemos otras fotos que nos indican las subregiones, la que está en amarillo normal y amarillo ocre al noroccidente es toda la zona de Urabá, de la cual hemos hablado varias veces, que, pues, que tiene a Mutatá, Chigurodó, Carepa, Apartadó, Turbo, San Pedro de Urabá, Arboletes, San José de San José, al norte de la comunidad de San José y Necoclí. Entonces, San José de Urabá, exactamente. Entonces, vemos la división geográfica, es compleja por la misma distribución topográfica del departamento y por lo poblacional, como es una tierra que se colonizó descuajando monte, siempre ha habido conflictividad y la pujanza que hay en el centro de Antioquia, en especial en Medellín y su área metropolitana, no ha llegado a la otra parte del departamento como debería llegar y se tienen todavía muchos fenómenos de diferencias sociales y políticas y económicas que han sido aprovechadas por los comunistas para insertar la violencia en ese hermoso y próspero departamento. Y aquí vemos a la derecha, que lo hemos explicado varias veces, pero no sobra reiterarlo, que el departamento está asentado sobre dos cordilleras, la central y la occidental, que están casi unidas, lo único que los separa es el cañón del río Cauca, del Bajo Cauca, pero no es tan amplia la distancia, o sea que de una cordillera se pasa a la otra, y eso sí que facilita el flujo de acciones criminales, porque quiere decir que la montaña con toda su dimensión y con todas sus características se convierte en un espacio ideal para que se muevan las guerrillas y a la vez facilita que los núcleos poblacionales le sean afines, pero tiene una complejidad más, que por tener tanta arruga, tanta curva, tanta pliegue montañoso, las carreteras tienen dificultades de mantenimiento, inclusive de construcción, pero el departamento últimamente, en los últimos 10, 15 años, ha impulsado muchísimo el desarrollo de las carreteras y eso pues es parte del orgullo paisa, pero también de la necesidad que tiene el país. Y muy cerca de Urabá están pues las sabanas de Córdoba, que son famosísimas por el desarrollo de la industria agropecuaria. Está el nudo del Paramillo, que es un centro geográfico, geoestratégico fundamental para diferentes procesos de todo tipo, y la famosa serranía de Ayapel, que tiene más incidencia en Córdoba, pero que limita con el oriente de la parte noroccidental de Antioquia. La salida al mar y la salida a la selva le dan otras connotaciones, y desde luego la diferencia poblacional que hay entre el antioqueño de la zona montañosa, que es muy tradicionalista y tiene unas costumbres muy específicas y casi que uniformes, pues difiere de la mixtura de afrodescendientes y de extranjeros, de aventureros y de cachacos, como llaman allá los del interior, que se han ido asentando cada uno por sus intereses, más la industria, la explotación de la industria bananera y la presencia de guerrillas y grupos armados. Es algo interesante de analizar, pero no tan sencillo de puntualizar. Y vemos aquí cómo Colombia no sabe lo que tiene. Los colombianos no sabemos lo que tenemos. Este golfo con esas pequeñas ensenadas y bahías que tiene ahí, tiene una belleza exuberante. Ustedes ven la selva tropical todavía que queda a pesar de la deforestación, como se nota aquí en este manchón, y la urbanización irregular que ha tenido con un malecón que le construyeron o una carretera paralela al mar, pero que no se explota como debería ser en todos los sentidos.
Y aquí lo vemos con el fulgor del sol, esa belleza que tenemos ahí, que cuál playa del mundo o a cuál le podríamos envidiar, pero todavía no se ha logrado pacificar los espíritus. Ahora, al avanzar hacia la cordillera, porque sabemos que las estribaciones de esas serranías y de esas conformaciones cordilleranas llegan hasta allá, es parte de nuestra geografía. Vemos el famoso Alto de Mulato, a donde suben muchos ciclistas a hacer ejercicio. Pero ahí en el Alto de Mulato han ocurrido muchas cosas graves y atroces como la que vamos a ver, porque el sitio se presta, mientras aquí está la salida al mar, que no se aprovecha para el turismo ni para la investigación científica y todo lo que brinda el mar, la explotación pesquera, está más controlada por los grupos criminales para el contrabando, el narcotráfico, el tráfico de armas y todo lo que favorezca la delincuencia. Y vemos aquí en la parte de abajo el corregimiento de Pueblo Bello, que también ha sido afectado por la violencia, pero lo que llama la atención es que con semejante riqueza, con semejante belleza, semejante ubicación tan valiosa en lo estratégico y en lo definitivo para el país, todavía tenemos las vías entre el área urbana, que tampoco es que estén pavimentadas todas, como lo vemos aquí, con el área rural, unidas por carreteras en muy malas condiciones, en una zona que por su naturaleza, por estar tan cerca del tapón del Darién, es lluviosa. Pero como vemos, la tierra es benéfica, es feérica, es fecunda. Con la belleza de estas flores se deduce lo que se puede producir allí. Es una pena y es una lástima, pero es la realidad geopolítica de un departamento que lo único que se conoce es porque ha sacado uno que otro futbolista famoso como Treyes y como el Negro Cuadrado. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cuáles son los antecedentes tácticos, estratégicos y políticos más resaltantes de la masacre de 16 personas perpetradas por terroristas de las cuadrillas 5 y 58 de las FARC contra habitantes del corregimiento de Alto de Mulatos y Pueblo Bello en el municipio de Turbo, Antioquia? Tarea difícil, mi coronel, no tan sencilla de establecer unos antecedentes porque son tantos que diríamos que al azar se tomarían algunos para formarnos una idea global, porque que en una sola zona tan cercana como es el Urabá ocurran 18 masacres aterradoras, sumadas a miles de actos criminales y ataques a la fuerza pública y destrucción de poblados y secuestros y extorsiones, el reclutamiento de niños y todo lo que hacen las guerrillas y los otros grupos criminales, pues es difícil colocar antecedentes precisos. Por eso trataremos de puntualizar algunos. En 1990, en el corregimiento de Pueblo Bello, entraron los mal llamados paramilitares de la familia Castaño y barrieron con ese pueblo. Cometieron una masacre atroz. Pero claro, si vamos a hablar de eso, pues toca mirar los antecedentes de eso, por qué ocurrió y qué estaba sucediendo allí, y se nos alarga, pero digamos que ese es un hecho puntual, esa masacre aterradora que cometieron los mal llamados paramilitares. En 1994 ocurrió otra masacre, pero esta vez del otro lado. ¿Qué ocurre entre el 90 y el 94? Que estas autodefensas criminales o hermanos Castaño comienzan a reclutar a los desmovilizados del EPL, que en el año 90 y 91 se salieron de sus filas para participar en la constituyente y tenían ahí una cercanía con otro brazo del ELN que terminó siendo la corriente de renovación socialista. Entonces las FARC y los del EPL que no se desmovilizaron hicieron olla común, hicieron causa común y se dedicaron a asesinar sistemáticamente a todos los que han sido cabecillas del EPL y que ahora hacían parte de un partido político que se llama Esperanza, Paz y Libertad, que entre otras cosas, ayer salió una noticia que se estudia en el Consejo Electoral volverles a dar personalidad jurídica. Bueno, eso es tema de otro análisis. Entonces, ¿qué ocurre?
que muchas de estas personas que han integrado el EPL se organizan en una zona dentro del municipio de Apartadó que llaman el barrio La Chinita. Y en 1994, en una de las 18 masacres tan famosas que ocurren en esa época, entran bandidos de las FARC y asesinan a diestra y siniestra niños, ancianos, exguerrilleros, líderes sociales, señoras, a todo el que encontraron por delante se lo llevaron en el área urbana de un municipio que queda a 20 minutos del mar, a 30 minutos del mar, y que estaba hasta ahora estructurando una unidad militar fuerte, porque antes había tenido el gobierno nacional entre los años 87 y 92 más o menos, que montar una jefatura militar allá, lo cual es un error. Simplemente eso es un error. Eso es más o menos una política similar a la de Bukele. Pensar que con colocar un gobernante militar en una zona donde hay este tipo de violencia se va a arreglar un problema que tiene una cantidad de raíces y de ramificaciones, pues es simplemente una perogullada. Eso no funciona. Puede que ese gobernante militar tenga la capacidad para dirigir y la debe tener, pero hay que darle un montón de herramientas que nunca se la da el Estado. Y eso venía con una tradición de los años 60, donde Chispas, Desquite, Sangre Negra y todos los bandidos de la época de la violencia tripartidista montaban la oleada de terror, y la solución del gobierno para quitar el problema de encima es que los alcaldes civiles no sirven, entonces pongamos un alcalde militar, y lo ponían allá a que se enfrentara sin ningún tipo de recursos diferentes a enfrentar un problema, y solo que porque tenía el uniforme y el grado militar podría gobernar, y eso pues es imposible. Así ocurrió en Urabá, y pues esa jefatura militar no tuvo mayor incidencia porque no tenía herramientas, no tenía medios de nombre, pero sí se convirtió en otro problema para el ejército que aceptó eso. Otro antecedente fuerte es que con esa masacre que ocurre en Pueblo Bello, que no es porque sí, sino porque es contra gente que ayuda a las guerrillas, y eso tiene unos antecedentes, las mal llamados paramilitares se van asentando con mayor fuerza porque hay sectores de la industria bananera que les piden que estén allí, los mismos finqueros que se sienten amenazados, y los comerciantes y los transportadores comienzan a financiar grupos ilegales, y el narcotráfico se mete ahí. Entonces el cóctel o la tormenta es perfecta para que la violencia se acreciente. En toda esa época, las FARC, que han iniciado como una pequeña cuadrilla, ya lo vimos hace un tiempo, después de que Pedro Brincos inició su primera aproximación con lo que más tarde se convertiría en el EPL, que fue el MOEC, las FARC fueron cogiendo zona y fueron aplicando lo mismo que en Arauca. Esto no nos sirve, y entonces había que eliminar a todo el que fuera de derecha o que fuera de izquierda, que no estuviera con ellos. Y eso le va dando una dinámica de crecimiento cuantitativo y cualitativo al bloque noroccidental de las FARC, al punto que se llega a convertir en el amo y señor de esa región, con cuadrillas muy grandes, con bandidos reclutados en la misma región y llevados desde el centro del país, desde el Meta especialmente, y el Guaviare, donde los entrenaban en Casa Verde y alrededores, y siembran el terror completamente. Esto es un proceso largo que tampoco se ha contado en ningún texto de historia como es, ni se le ha dado la dimensión que corresponde, ni mucho menos en el informe del señor de Rux. Para la época, recordemos, 1982 se lanza la campaña bolivariana para una nueva Colombia, que se refina en el 89, que no pudieron hacerlo, y luego viene la 8ª conferencia de las FARC, que le da carta abierta a las cuadrillas para que asesinen. O sea, estas masacres que ocurren por parte de las FARC no son solamente la respuesta contra los mal llamados paramilitares y sus cómplices, dijéramos. No. Es una política establecida en la 8ª conferencia de las FARC por parte de los cabecillas. Hay que eliminar, y decía el mono Jojoy, y hay que darles duro donde más les duele. Y eso no se menciona ni en el informe de la Comisión
supuesta verdad del señor de Rux, ni en la JEP, ni en ningún estudio serio relacionado con el conflicto, que estas masacres no fueron como la pretenden presentar, que es la dinámica de la guerra y que esto ocurrió y sí pasó, pero qué pena. No, 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 no. Esto era planeado, ordenado y estructurado, y eso es un crimen de guerra que no tiene perdón y que además tiene unas responsabilidades muy graves. Pero ahí los vemos, los bandidos sonrientes y, por ejemplo, exterminar a un grupo social, político, económico, cultural de manera sistemática se llama genocidio. Y eso está contemplado en las leyes internacionales y en el Tratado de Roma y en los pactos de Ginebra y en todos los documentos internacionales como un crimen que no tiene ningún perdón. Pero aquí el señor Santos y las FARC y el comunista español Santiago se inventaron una figura de una justicia especial disque transicional que parecería ser superior no solo a la Constitución de Colombia, sino a las leyes internacionales, y se burla de eso. Entonces, esa campaña bolivariana para la Nueva Colombia y la 8ª conferencia de las FARC tienen contenidos claros y precisos de que hay que exterminar al EPL que quedaba. Además, porque recordemos que en esa época el señor Caraballo andaba pegado de las sombrillas que le prestaban Tiro Fijo y los demás bandidos en Casa Verde. Y esto no se menciona así, sino que todo pasa y que fue una época muy difícil y que los paramilitares, pero no se profundiza dónde está el meollo del asunto. Bueno, también lo decíamos y coincide la desmovilización del EPL, que decide entregarse porque está derrotado y porque viene la constituyente y porque los cabecillas quieren embajadas y porque un sector del ELN que había sido del EPL y luego se pasó para allá, formó la corriente de renovación socialista encabezada por el hoy ilustrísimo analista León Valencia, un bandido con un prontuario igual al de Joy, pero ahora es analista y hasta para analizar las elecciones en Colombia lo llaman en los medios de comunicación, en especial Caracol. Y ahí tenemos que esa desmovilización genera toda esa violencia porque el EPL que no se desmovilizó y las FARC los consideran enemigos y cometen varias masacres. Entonces, esto es muy largo y complejo. Paralelamente con eso, o había ocurrido mejor, la reunión en Cravo Norte, Caracas y Tlaxcala, que ya sabemos que los resultados fueron malos, no convenientes y sin ninguna concreción. Y terminó eso en que finalmente se desmovilizó la corriente de renovación socialista, se desarticuló la coordinadora guerrillera Simón Bolívar y ya las FARC volvieron a ser solamente FARC y el ELN por su parte, y el EPL con los reductos quedó encargado del narcotráfico en el Catatumbo con el mote de los Pelusos. Y simultáneamente con eso, porque es muy constante el trabajo de las redes urbanas, estructurando toda la telaraña de apoyo, el enjambre de puntos de contacto y de organización clandestina que necesita una guerrilla para sobrevivir y ser fuerte. Claro, eso tiene la sumatoria del Partido Comunista Clandestino, del Movimiento Bolivariano Clandestino y de las milicias bolivarianas que nunca se tocaron en Cuba. Entonces, como ve mi coronel González, aquí sí que es difícil establecer unos antecedentes puntuales porque es que hay demasiado hilo para tejer una tela aquí en este momento. Podríamos ver los rostros del dolor de los familiares de la violencia narcoterrorista de la FARC y de las autodefensas contra los pobladores de los corregimientos de Pueblo Bello y Alto de Mulatos en el municipio de Turbo, Antioquia. Sí, el periódico El Colombiano hizo un trabajo gráfico que por ahora lo tienen en las redes y podemos también colocarlo aquí para que esa memoria se mantenga. Miren ustedes las fotos de estas personas y lo que dice ahí, que hubo 3 masacres en Pueblo Bello en la década del 90. Analicen ustedes, como lo vimos, un corregimiento pobre y como se ve ahí en la foto de la señora protegiéndose del sol con una sombrilla en el cementerio después de visitar a uno de sus familiares asesinados en las masacres. Y hubo 3, pero cuando se habla de 3 masacres en Urabá hay de cosas aterradoras.
Y en el interregno de esas tres, todo lo que pasó, imagínense ustedes, con secuestros, con asesinatos selectivos, con extorsiones, con desplazamientos. Y miren la cifra de abajo. En el solo año de 1990, toda la gente del corregimiento de Pueblo Bello se desplazó por culpa de la violencia, de las FARC y de esos bandidos de las autodefensas. Y en el centro la cifra de la pobreza de nuestra justicia, que es otra de las lacras que no hemos tocado en estos días, pero que hay que resaltarla, que la justicia en Colombia también es ineficiente. En semejantes crímenes y apenas 6 indicados, imagínense ustedes la presteza de la justicia para analizar. Pero ahora miremos en detalle a la pregunta del coronel Ortiz. Los rostros, gente humilde, campesinos, personas que nacen para vivir y mueren, nacen para sufrir y mueren sufriendo, porque jamás conocen ni los beneficios normales de la civilización, ni el acceso a la educación, es decir, ni siquiera a una alimentación digna, a pesar de vivir en zonas tan ricas. Mucho menos conocen los parabienes del transporte, ni del turismo, ni de los beneficios que les podría brindar semejante mina de oro que tienen al frente con ese mar. Porque la pobreza, la miseria, la ignorancia, la falta de educación, la falta de proyectos de Estado, los tienen viviendo todavía como si estuvieran en la época de la colonia. Entonces, con estos rostros queremos reflejar la insensatez de los violentos de todos los lados y la irresponsabilidad de los dirigentes políticos que no han visto ese valor tan fundamental que tendrían estas zonas, ni se han preocupado por promover inversiones y obras que cambien la vida, el nivel de vida, la calidad de vida de estos ciudadanos. Coronel, ¿qué aspecto resaltó el portal electrónico Verdad Abierta sobre la masacre perpetrada por las FARC en el año de 1994 en el barrio La Chinita del municipio de Apartadó, Antioquia? Bueno, mi coronel, antes de responderle esto, le quiero agregar otros rostros. Ahí vemos los rostros que dentro de la cultura popular a alguien se le ocurrió pintarlos. Y el paso del campesino en su mula es icónico. El señor con sus botas de caucho, su herramienta de trabajo, su sombrero y su vestimenta muy humilde. Y ahí en la silla, que ni siquiera es una silla de montar de cuero, sino como la ven ustedes, con una estera y unos costales, lleva el fiambre, el agua y a trabajar se dijo. Y pasando por el frente de un mural que construyeron la ciudadanía, reviviendo las fotos de quienes fueron asesinados en esa masacre. Probablemente ahí había personas que eran colaboradores de la guerrilla. Eso tiene que ser así porque la masacre la cometieron los mal llamados paramilitares. Pero eso indica el atraso, la violencia y la ignorancia del pueblo. Ahora, respecto a su pregunta de lo que dijo el portal de la Verdad Abierta, la guerra que mató la esperanza en Urabá es el titular. Y ahí vemos que describen lo de la masacre de la Chinita en el año 94, que ya más o menos la hemos resumido, y muestra la miseria en que se vive en ese barrio. Entonces está un niño ahí jugando descalzo en una calle destapada y la pareja de adultos allá sentados frente a la covacha en que viven, y uno se pregunta, con toda esa riqueza que tiene la zona, con la posición geográfica que pudiera ser, que tiene el mejor clima del mundo para el turismo y una costa enfrentada nada menos que con el Golfo de México y sobre todo esa cuenca del Caribe tan rica y tan valiosa para la historia del continente, y que haya seres humanos viviendo peor que en el África, en un sitio de esos, eso indica que la irresponsabilidad de los dirigentes es muy grande y la del Partido Comunista igual, que lo que ha promovido es llevar la violencia ya en lugar de promover la construcción de obras. Si las quieren de sentido comunitario, háganlo, pero no promover esa violencia. Entonces el portal describió cómo ocurrió esa masacre y
dice que las víctimas esperan una explicación de las FARC que nunca la van a dar, porque desde que el EPL se retiró del conflicto, todos los integrantes y sus familias se convirtieron en un objetivo, ya que por otro lado los más llamados paramilitares los estaban reclutando y allá sí les pagaban para combatir contra las guerrillas. Entonces la mejor forma de ellos quitarse el problema de encima era eliminando físicamente al excombatiente del EPL y a toda su familia para que, como dicen ellos, no quedara retoño en la zona. Por eso decíamos al principio que esto es escalofriante y parece mentiras que estuviera ocurriendo en un país que nos preciamos de ser muy civilizados y que tenemos la Atenas de Sudamérica como capital. ¿Con cuáles argumentos el periódico El Colombiano de Medellín publicó en 1996 una crónica titulada Urabá desamparada? Pues el Colombiano, por ser el periódico regional, publicó muchas cosas, pero esta de Urabá desamparada nos llama la atención por eso, por las fotos. Esto es de 1996. Miren, ustedes, esos niños deben tener 6, 7, 8 años de edad. Sumemos los años que han pasado, 27. Hoy en día, si existen, si viven, son personas de 35 que guardan en su ADN todo ese recuerdo de violencia, de tragedia y los traumas que se adquieren en la niñez y que quedan de por vida a la persona hasta que muere. Eso por un lado, pero por el otro, ¿qué explicación tiene en un país sensato que por diferencias políticas o de control de una zona ocurran estas barbaridades? Entonces esos niños en su inocencia de esa época, viviendo en medio de tanta atrocidad, sin ninguna esperanza de futuro distinta a que alguno resultara futbolista como Treyes para que lo sacaran de esa región y llegara a jugar en el fútbol profesional, porque era lo que les brillaba. Y lo demás, pensando en que cuando sean grandes, por lo menos tengan empleo en una zona, en una finca de bananeras para sobrevivir y para tomar trago y comprar el equipo de sonido de última moda. Era la vida y es como lo usual que se ve allá. Entonces, el periódico El Colombiano relató lo de las masacres e hizo una descripción de aspectos generales de la vida en esa región y señaló, como siempre se ha hecho, el drama que padecen los habitantes del corregimiento de Pueblo Bello con desplazamientos y violencia. Y aquí vemos que ilustra también esa información con esta foto. Imaginen un pueblo con ríos, con quebradas, con fuentes hídricas muy buenas, con una zona agrícola y con el mar al frente. Y miren ustedes cómo es posible que a finales del siglo XX todavía no tuviera ni acueductos ni organización social y que la gente tenía que meterse al río aprovechando así un clima delicioso que es de una actividad que es muy agradable, que es lavar la ropa entre un riachuelo de estos, pero eso no tiene, como decíamos al principio, perdón de Dios, que la gente tenga que vivir en esas condiciones tan primarias y tan primitivas cuando ya el mundo ha avanzado tanto en tantos aspectos. Y coronel, ¿cómo describió el portal electrónico Rutas del Conflicto la masacre de 16 personas perpetradas por terroristas de las cuadrillas 5 y 58 de las FARC contra habitantes del corregimiento de Alto de Mulatos y Pueblo Bello en el municipio de Turbo? Bueno, pues esa es la masacre, dijéramos, la que tomamos hoy como referencia para nuestro análisis y que la queremos puntualizar un poco más. Y esto ocurre el 5 de mayo de 1996, 8 días antes de la fiesta de la Virgen, que es muy nutrida en Antioquia, es una fiesta y en esa región todas esas personas son muy devotas de la Virgen y es lo que viene esa contradicción en lo que hemos analizado aquí ya varias veces, ¿no? Un pueblo tan católico, tan religioso, ¿cómo puede caer en esos niveles de barbarie tan bajos? Y ese día, a la madrugada, 150 bandidos aproximadamente de las cuadrillas 5 y 58 incursionaron por aparte en dos corregimientos, el Pueblo Bello, que lo acabamos de ver, cómo la gente tiene que lavar la ropa allá y todo lo que vimos de la destrucción, y en Alto Mulatos, que es a donde sube la gente a montar en bicicleta y a hacer ejercicio.
Y en total mataron 9 y 7, o sea, 16 personas. Y los testimonios de ahí para allá son atroces, es que eso no, además de que los asesinaron a sangre fría y con tiro en la cabeza, y tiro de gracia que llaman, luego sacaron la gente de las casas y le prendieron candela a todo lo que había. O sea, una barbarie peor que en la época romana o que en la época de la, como se dice coloquialmente, de bárbaras naciones. Las dos poblaciones están al oriente de Turbo, en la zona o al lado de la carretera que comunica a Turbo, a Turbo con San Pedro de Urabá, que queda más al oriente y que se acerca más a la cordillera. Y el cabecilla de esta acción es un sujeto que le decían el Manteco, que duró más o menos 32 años cometiendo cualquier cantidad de crímenes y barbaridades. Inclusive se hizo famoso porque le robó los documentos de identidad a un campesino de Córdoba, del departamento de Córdoba, y se identificaba con ese nombre. Y el señor fue capturado, el que llevaba ese nombre, y todavía no ha resuelto ante la justicia, o la justicia no le ha resuelto mejor el problema, a pesar de que el tal Manteco fue dado de baja por el ejército y la Fuerza Aérea en un combate ya hace como 7 o 8 años. Y el otro cabecilla era un bandido que fundó las FARC, era compañero de Tiro Fijo, que era de la misma edad de él. Para la época de estos hechos ya se aproximaba a los 70 años de edad, pero seguía al mando de todas las cuadrillas. Lo llamaban el Cucho Guzmán y es el papá de otro que en las FARC le dicen Rodrigo Cadete, que en este momento es uno de los que dicen que están en disidencias y cometiendo más crímenes. Entonces, ese masacre tiene todo lo imaginable e inimaginable de una acción dantesca. Cadáveres degollados, viviendas incendiadas y todos de civiles, más o menos reviviendo lo que contábamos, que hacían chispas y desquite, pero con más barbarie, y fuera de eso nombre del Partido Comunista y de las FARC para implantar un terror. Y por la misma época en Urabá estaba la señora Gloria Cuartas de alcaldesa y era muy rápida para denunciar todo lo que hicieran los paramilitares, que tenía que hacerlo, claro, porque era alcaldesa y debía hacerlo, ciudadana, pero nunca decía nada de lo que hacían las FARC. Y al contrario, se convirtió en una multiplicadora de la idea de la paz y la paz, pero ¿y todos estos crímenes de las FARC qué? Y lo mismo, la gobernación de Antioquia y los dirigentes políticos de Antioquia, muy dados también a la politiquería, pero no a poner el punto sobre la I. ¿Y esto de Antioquia qué? Por la época el gobernador era Álvaro Uribe Vélez, en Antioquia, y él proponía e insistía que había que traer cascos azules de la ONU y ponerlos en Urabá, e insistía en que había que fortalecer también a la fuerza pública, pero no tenía el respaldo de toda la dirigencia antioqueña. Eso hay que decirlo claro. Toda la dirigencia política antioqueña no estaba con esa idea, porque es que no les interesa el Urabá. O sea, cada uno conserva sus intereses personales, pero vemos que Urabá es como una tierra de nadie, con un valor incalculable. ¿Será que estamos esperando que nos lo roben o que se independice como Panamá? Es, es, es desastroso nuestra política interior y exterior frente a lo que tenemos. ¿Cómo describió ese mismo hecho el diario El Tiempo de la capital del país bajo el título Tercera masacre del año sacude a Urabá? Pues allá estuvo la periodista Marisol Gómez Giraldo, que ahora es concejal del Partido Verde de los comunistas aquí en Bogotá. Y ella hizo un cubrimiento desde lo que vio y siempre resaltó, igual que hacen los demás periodistas de izquierda, es que todo esto tiene un origen en las masacres paramilitares. No, el origen es en el Partido Comunista, que llegó a sentar allá grupos armados y de ahí para allá se fue desatando toda esta violencia que hay que examinarla con pinzas e ir diciendo lo que ocurrió. Y relata que en un breve periodo hubo 3 masacres aterradoras en, en esa región de Urabá, una de ellas la que acabamos de describir. Entonces, querer
darle como un contexto de que esto es un toma y dame, es apenas una parte del problema, porque nunca se llega al fondo y se dice, mire, es que el origen es que el Partido Comunista aprovechó la irresponsabilidad de las dirigencias políticas que no desarrollaron esa zona y asentaron todos estos grupos criminales. Y lo que ha ocurrido de aquí para allá es esto y esto, y sería una versión mucho más clara. Entonces, resalta esa señora, por ejemplo, ahí en su crónica que dice que el gobernador Uribe dijo que ya no era solamente con el rechazo, sino que había que fortalecer al Estado porque estaba muy débil para combatir a los grupos criminales, y volvió a hablar Uribe en ese momento de la necesidad de un apoyo internacional, y en otros medios dijo de frente que necesitaban cascos azules de la ONU. Pero todo eso no deja de ser como navegar sobre la parte alta del agua sin profundizar en lo turbio que hay debajo. Y ahí está el problema. Coronel, ¿cuáles son los contenidos de resaltar sobre la masacre de 16 personas perpetradas por las cuadrillas de las FARC contra los habitantes de los corregimientos de Alto de Mulatos y Pueblo Bello, en Turbo, publicados en el diario El Colombiano bajo el título Las masacres olvidadas de las FARC? Pues en el año 2015-2016, el periódico El Colombiano hizo una reconstrucción que afortunadamente todavía está en internet y que la hemos fotografiado toda para colocarla aquí en las ayudas para que quien la quiera leer completa pues lo haga. Y es toda una descripción de lo que ocurrió ese día, ilustrada con esta foto y con algunas de las fotos que vimos al comienzo. Es un documento valiosísimo, valiosísimo, un trabajo de mucho valor que hizo el periódico El Colombiano, y da testimonios de las personas que sobrevivieron y que vieron cosas que son aterradoras. Por ejemplo, eso que describe aquí, que dice que al amanecer, lo leemos textualmente, Gustavo Díaz Tarrás y su niño emergieron del río, donde se han escondido, claro. Deambularon cual almas en pena entre el gentío de dolientes y llegaron hasta el despojo de cenizas que antes fue su casa. Hasta ahí ya es aterrador, pero póngale lo que dice enseguida. Bajo de la cama quedó un pequeño bulto carbonizado. Eran los cadáveres fusionados de su esposa Mercedes, de 39 años, y sus hijas Arlis Patricia y Rocío Díaz Muchos, de 17 y 18, y su nuera embarazada Cielo Vázquez, de 15. Por eso les decía yo a ustedes al comenzar esta descripción que realmente es escalofriante eso. Es escalofriante y no tiene ninguna justificación para que el señor de Rux en su informe se haga el de la vista gorda y no publique unas cosas como esta. Esta es la verdad del conflicto. Pero es que eso apenas es uno de los testimonios que hay, porque si nos ponemos a leerlos todos y a comentarlos, se nos va más de la hora en lo que publicó el periódico El Colombiano, que no es un invento de los periodistas, sino fue lo que fueron y vieron allá. Y describe lo de otro. Y por ejemplo, dicen esta frase que les decían los chusmeros de las FARC a los campesinos que asesinaron y a las familias. Es que nosotros podemos con los escopeteros mal formados, o sea, refiriéndose a que algunos de estos muchachos habían terminado en las autodefensas de los Castaños. Entonces viene esa reflexión que nos dé, ¿cómo es posible que haya gente con tanta mentalidad tan morbosa y criminal en una zona donde hay tierra y donde hay posibilidad para todos, y solo por el poder, el afán de controlar los negocios ilícitos, recluten de lado y lado, y que estos mismos jóvenes terminen cometiendo de lado y lado ese tipo de barbarie y eso de incinerar los cadáveres? No, es que es aterrador, aterrador. Y luego describe datos oficiales de la alcaldía, compara una masacre con la otra, pone las declaraciones del ministro de Defensa, el señor Juan Carlos Esguerra, que dijo que se necesitaba una legislación de guerra y que se debía reformar la Constitución,
era el mismo momento en que Samper estaba muy desprestigiado, que le han quitado la visa, en que las FARC estaban creciendo, en que César Gaviria se ha ido para la OEA y estaba haciendo politiquería barata con el cuento del narcotráfico. Es decir, es que todos los males se juntaban como una tormenta perfecta. Y lógico, el crecimiento de las autodefensas. Y así sigue el periódico El Colombiano, resumiendo los testimonios, por ejemplo, de Karina, la de las FARC, que contó cosas de las que ella sabía que había pasado y que no estuvo en ese hecho, pero que ella conoció y admitió porque los compañeros, como dice ella misma, supe por compañeros que habían ajusticiado. Imagínense que ajusticiado, en lugar de decir asesinado, a varias personas que trabajaban con los paramilitares en Pueblo Bello, pero nunca se nos dio a conocer oficialmente el hecho. Podríamos ver. No, perdón que todavía faltan otros detalles. Y aquí vemos fotos de cómo quedaron las casas. Ahí vemos los niños alrededor de esa tragedia, sin entender seguramente la gravedad de lo que estaba pasando. Hoy ya son adultos y lo saben, y guardan en su ADN recuerdos de odio y de venganzas. Y finalmente también el periódico El Colombiano en su crónica dice que la reparación fue a medias, que no se cumplió, que faltan inversión en los sectores más afectados, que no se pagaron a las familias los recursos suficientes para que se recompusieran en su vida, y desde luego cuestiona que en ese momento, cuando publicó El Colombiano esta crónica, se estuviera conversando en Cuba con los terroristas. Es una crónica que tiene unos puntos de mucha reflexión y que deberían ser analizados de manera imparcial en todos los centros de educación de Colombia para entender hasta dónde llegó esta barbarie y esta atrocidad, y como insisto, esa falta de información que hay al respecto. Por eso lo que se haga siempre en la reconstrucción de la verdad es tan importante. Es así que podríamos ver algunas fotografías publicadas por el diario El Colombiano de Medellín acerca de la masacre de tantas personas de la FARC por las cuadrillas Quinta y 58 de la FARC contra los habitantes del corregimiento de Alto Mulatos y Pueblo Bello en el municipio de Turbo, Antioquia. Claro, mire, esta foto tiene muchas cosas de fondo y de forma. Esta era la caseta comunal. Para quienes hemos estado por allá en esas zonas abandonadas de Colombia, sabemos el valor, la importancia y la incidencia que tiene en la vida cultural de las comunidades campesinas una caseta comunal. Primero porque no se la construye el Estado. Eso es rara la vez que se la construye el Estado. Eso la construyen entre ellos mismos, aparecen los líderes naturales y convocan la comunidad, hacen reuniones, hacen las mingas y se ponen de acuerdo por decir algo. Próximo sábado y domingo venimos colectivamente y vamos a construir la caseta comunal. Entonces comienza la gente a decir, yo traigo los maderos, yo traigo las bestias con la carga, el otro dice, yo traigo los frijoles o los frisoles, como dicen los paisas, yo traigo, el otro dice, no, yo pongo un bulto de arroz, etcétera, etcétera. Y las señoras se reparten el trabajo de cocinar y de darle la alimentación a todos los que están trabajando. Y los niños de hacer los mandados, y el que barre y el que limpia, y construyen su caseta comunal. Y luego hacen un baile para celebrarlo, y allí de ahí en adelante esa caseta se convierte en el centro de todas las actividades. Hacen su reinado popular, hacen las reuniones para planear los campeonatos deportivos. Allí mismo va el cura y les dice la misa el día que corresponde. Ahí hacen los bautismos. Muchas veces celebran los matrimonios ahí si no hay capilla. Es decir, eso tiene una vida importantísima. Entonces se pregunta uno por qué estos bandidos llegan y destruyen, además de que asesinan tanta gente, destruyen la caseta comunal y le prenden candela. ¿Qué explicación tiene eso? O sea, es como decirle a los pobladores, como ustedes apoyaron a los paramilitares, a los escopeteros, como les dicen ahí, vamos a desaparecerles todo. O sea, esta tierra queda de nosotros. Y eso se llama desplazamiento forzado
torturas y destrucción de bienes públicos que está considerado como delitos gravísimos en el derecho internacional. Entonces volvemos a la pregunta, ¿y la JEP por qué mira para otro lado y no acoge todas esas sentencias? ¿Y por qué la justicia internacional también se hacen los de la vista gorda y toleran que la JEP perdone todas estas cosas que están documentadas? ¿Y por qué estando esto documentado y en las redes sociales no se le enseña a los jóvenes de los colegios y las escuelas para que lo vean? No, porque es que lo llevan a mirar en la parte que escriben los comunistas, que son muy activos, en la cual esto lo oculta. Afortunadamente existen medios como el colombiano que tienen el interés de publicar estas cosas. Y seguimos. Aquí vemos lo poco que se le ha recuperado ya después de 20 años que presenta el periódico a esa caseta comunal. Imagínense ustedes lo que quedó de una caseta bien organizada a lo que tienen ahora, y que la gente se reúne ahí porque el temor a que vengan y los maten, a que les destruyan, y eso que queda grabado en el ADN, ¿no? Recuerdo de esa violencia, eso no se quita de un día para otro. Aquí vemos el único granero que había en el pueblo, que era el de surtirse, el que bajaban todos los campesinos, que eso es muy pintoresco en nuestro campo, en nuestras zonas rurales, ver el sitio, las paredes siempre pintadas con colores vivos, la propaganda, algún mensaje, igual que pasa con las chivas. Y vemos cómo quedó destruido y que los bandidos entraron y lo saquearon completamente. Entonces, además de que le robaron el producto de venta al dueño del granero, pues dejaron al pueblo sin abastecimiento. O sea, querían desaparecer ese pueblo por todos lados, que se fueran, que se destruyeran, que no tuvieran nada, solo porque ellos eran bandidos de las FARC y tenían que controlar la región. Aquí vemos luego ya con el paso de los años cómo lo han ido reconstruyendo, y sí ha crecido, pero la pobreza es la misma. La calle sin pavimentar, seguramente la recolección de basuras es que venga un caballo y la lleve y las tire en un potrero. Pues no debe haber vehículo ni basurero municipal. Y aquí vemos en Alto Mulatos igual el centro del poblado, o sea, las casas con construcciones irregulares, todas con teja de zinc. Y eso sí, pues la mesa de billar que no falte en ningún caserío alejado, pero la gente todavía viviendo en casas de tablas y otros en condiciones paupérrimas, porque no se ha evolucionado, no se ha evolucionado. Y falta mucha cosa. Aquí volvemos a ver la foto de los niños que ya hemos visto, que es impresionante. Y aquí vemos que la comunidad de Alto Mulatos reclama que el gobierno nacional a ellos les ponga cuidado, porque como los de Alto Mulatos son o fueron contrarios a las FARC, entonces a estos el Estado, en especial en el gobierno del señor Santos, que comenzó a darles apoyos, no les daba el mismo apoyo que a la otra comunidad que se suponía que eran de las FARC, porque fueron los que asesinaron los más llamados militares. Entonces esta gente pide, bueno, pues si a eso les dan, denos también a nosotros lo mismo, las mismas oportunidades. Y muestra el panorama de uno de los dos caseríos. Aquí vemos que en esta calle quedaron regados los cadáveres también de la masacre, y que eso se guarda y es lo que tienen en la memoria histórica. Pero es increíble que después de 20 años de esa masacre, lo único civilizado que se vea es la antena de televisión de televisión por canales contrato, y unos contadores de electricidad rústicos y colocados en la calle al alcance de que todo el mundo les meta la mano, con los riesgos que eso implica. El campesino, igual que hace 30 años ocurrió la masacre, mal trajeado, cargando a su propio lomo el peso del producto, y los niños descalzos por la calle pavimentada, los caballos de carga al fondo, las casuchas. Eso no tiene explicación. O sea, si nos muestran las imágenes del África y uno se aterra de eso, pues que aquí estamos igual que Haití, mire, la misma pobreza y abandono. Entonces DirecTV llega ya con sus programas de televisión y toda esa cosa. Entonces, ¿qué verán esos niños? ¿Qué entenderán allá de ver las
películas de Estados Unidos y todas las cosas raras que ven, y ellos viviendo en esa pobreza, pues cuando crecen necesariamente tienen que llevar en el alma un veneno. Y si está la guerrilla promoviendo la violencia, con mayor razón. Y aquí vemos la foto de una campesina exhibiendo una reproducción en tamaño grande de su hijo, asesinado por la guerrilla en otra masacre que ocurrió en 1999, también en Turbo. Entonces son muchas masacres, son 18 grandes. Eso para ilustrar en términos generales la información de estos hechos. Y coronel, ¿el pacto FARC-Santos disminuyó la violencia comunista en el área del municipio de Turbo? No, mi coronel, eso no influyó nada, porque ahí vemos los resultados, sigue el problema de la violencia y en este momento allá hay más narcotráfico, está el Clan del Golfo, están hablando de paz total y la zona por su valor estratégico, ahí está en la mira, y lo peor es que la pobreza y la miseria siguen iguales. ¿Cuáles son las lacras sociales y políticas que han llevado a los habitantes del municipio de Turbo, Antioquia, a padecer tanta violencia en las que las últimas 4 décadas la FARC han sido actores de orden? Hay muchas llagas, ¿no? Como siempre, la corrupción está a la orden del día, pero atada con ella y ramificada con ella está, por ejemplo, la ausencia de la justicia, la ausencia de la educación, la ausencia de la infraestructura, la ausencia de la visión política y geopolítica de los gobernantes de Colombia, de Antioquia y del municipio de la región, porque todos tienen una responsabilidad grande. Y no es simplemente decir, como lo hemos reiterado, que es que se necesita más fuerza pública para combatir a los delincuentes. Claro que se necesita, y claro que a los delincuentes hay que combatirlos con todo el peso de la ley y con todo el peso de la institucionalidad. Pero, ¿y la otra parte qué? La responsabilidad de ellos de desarrollar planes, proyectos, de preparar el crecimiento sostenido y sustancial de la sociedad en torno a desarrollo y seguridad. ¿Qué? Entonces aquí esto es para que reflexionemos, para que a la nueva juventud le enseñemos que es que el país lo construimos entre todos, no unos pocos que se autodenominan ser los jefes, porque todas esas llagas están presentes, todas las lacras están presentes, y es lo que hace que estas violencias, en lugar de desaparecer, se vuelvan repetitivas y lo más grave, cada vez peores. Coronel, ¿cómo resalta la Fundación la memoria de los niños víctimas de la crueldad y la sevicia de las FARC, y en este caso específico la masacre de 16 personas perpetrada por terroristas de las FARC contra los habitantes de los corregimientos de Alto de Mulatos y Pueblo Bello en el municipio de Turbo? Al término formal de cada episodio de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado que realiza nuestra fundación, usted hace siempre un balance puntual de reflexión respecto a los hechos del conflicto que analizamos a diario en este espacio de opinión y estudio científico de la violencia comunista contra Colombia. ¿Cuáles reflexiones estratégicas tiene hoy respecto a la masacre de 16 personas perpetradas por terroristas de la cuadrilla Quinta y 58 de la FARC contra los habitantes del corregimiento de Alto Mulatos y Pueblo Bello en el municipio de Turbo, Antioquia? Bueno,
Ayer veíamos que el atentado terrorista que se cometió en el CAI de Nueva Candelaria en Ciudad Bolívar tenía como propósito causar terror para buscar la paz. Había que presionar al gobierno Duque para buscar la paz con estos bandidos y esa era la forma. Pero aquí ya tenemos un elemento mucho más aterrador, más atroz, que es una serie de masacres sistemáticas para desalojar de una región a quien no estuviera identificado ideológicamente con las guerrillas y apropiarse naturalmente de todas esas regiones, de esas ricas zonas y colocar a sus seguidores, a sus copartidarios, correligionarios. Entonces vemos que aquí hay un proceso que es ordenado por una Conferencia Nacional de las FARC y tiene una intención clara de formar un gobierno aparte y paralelo dentro de Colombia porque están buscando la paz. Esto tiene mucha connotación profunda. No se ha entendido por la dirigencia nacional, ni departamental, ni mucho menos municipal, cuál es la intención estratégica de las FARC en Urabá y hacia dónde pretenden construir todos esos corredores de movilidad, ni la necesidad de darle una respuesta estratégica de Estado con seguridad y desarrollo a esa región. Y ahí lo vemos en lo que ocurre, y cómo ocurre, y por qué ocurre, y dónde ocurre, y cuáles son las condiciones en que ocurre. En esa época también se fortalecieron mucho los nexos con los comunistas centroamericanos, es decir, con el narcorrégimen de los Ortega, con los terroristas que estaban en El Salvador avanzando hacia la toma del poder, y con otros movimientos y narcotraficantes y traficantes de armas que movían todas las formas delincuenciales en la región. Mientras el ELN instaló una base cristiana de apoyo al proyecto del Poder Popular, las FARC organizaron de larga data, por medio del Partido Comunista, toda esa serie de núcleos clandestinos de apoyo a la guerrilla y llegó un momento en que eso hizo metástasis y originó las retaliaciones de todos los grupos y los ataques de los criminales contra quienes consideraban la base social o la base clandestina del adversario. Los nexos con comunistas centroamericanos trajeron como obvia consecuencia que se incrementó el tráfico de armas y cocaína en la región y de seres humanos. Eso viene desde hace rato, pasando gente ilegalmente por la frontera hacia Panamá con destino hacia Norteamérica. Ya lo hemos reiterado varias veces hoy, la guerra a muerte con las AUC, no por ideología, sino por el control de la tierra. Nos referimos no a la ideología de las AUC porque no la tenían, un poco de bandidos iguales a nosotros. Pero estos sí tenían la intención comunista de organizar con una estructura marxista-leninista a la población y a los proyectos de desarrollo de la región. El reclutamiento de estudiantes y campesinos menores de edad y de indígenas, porque hay etnias, es muy grande, muchísimos. Y lo peor es que muchas de estas masacres y de actos criminales tuvieron la participación de estos menores de edad con el cerebro lavado e ideologizados a nombre del marxismo-leninismo. También implica esto para el crecimiento de las FARC y para el jaque en que intentaron poner el país y lo lograron casi totalmente durante el gobierno del señor Pastrana, es el despliegue estratégico desde el Urabá hacia el centro de Antioquia y hacia el resto del país y hacia la costa atlántica, con ramificaciones en el Chocó para la salida del Pacífico. Entonces, mientras aquí los dirigentes colombianos están pensando cómo repartirse los cargos y el presupuesto, el Partido Comunista ha estado pensando cómo repartirse Colombia y no solo pensando, sino actuando por medio de estas organizaciones criminales y sus apoyos clandestinos. Entonces volvemos a lo mismo de siempre. En Colombia los grupos criminales tienen nexos en el exterior, hacen el terrorismo porque es la forma de hacerse visibles, pero a toda hora quieren diálogos de paz sin ceder en sus conceptos criminales.
Mi coronel González, el turno es suyo. Gracias, mi coronel. Las masacres de La Chinita, Pueblo Bello y Mulatos son de los actos más violentos y crueles que han cometido los criminales de las FARC, escudándose en el contradictorio concepto de estar creando paz y tranquilidad para la comunidad. En pueblos indefensos que no representan ninguna amenaza para su errado propósito de tomarse el poder político en Colombia de manera criminal. Delitos que evidencian el nivel de barbarie al que llegaron las depredadoras huestes de los bandoleros de tiro fijo. La destrucción de vidas humanas en estas tres masacres están al mismo nivel del brutal genocidio de más de 100 personas en la iglesia de Bojayá, precisamente también en el valle del río Atrato, llena de feligreses que buscaban refugio divino ante las violentas pandillas de las tenebrosas y oscuras fuerzas de las FARC, por cuya acción tan sanguinaria ahora sus cabecillas son premiados con curules en el Congreso y grandes privilegios políticos y sociales, sin ningún castigo judicial, para mayor ignominia post-mortem contra las inocentes víctimas. Estos terribles hechos fueron dejados en la impunidad del mal llamado Informe de la Verdad, escrito por el sacerdote jesuita Francisco de Rux, también como en contradicción ideológica, quizás con la intención de disculpar a los actores de tan graves crímenes. Pero lo más perverso de estos hechos fue que después de acontecidos, los mismos cabecillas, quienes ordenaron esos asesinatos masivos, se atrevieron a culpar de los hechos a nuestros valerosos y heroicos soldados colombianos, los mismos que han ofrendado su vida tratando de proteger al pueblo de tanto dolor y sufrimiento. Soldados que ahora no son recompensados en la misma forma como el pusilánime gobierno de Juan Manuel Santos está premiando a tan oscuros delincuentes de las FARC. Y todo eso también por la despiadada intención de ganar un famoso premio Nobel que de ninguna forma debió haber merecido. Por eso rendimos honor y gloria a todos los soldados que han ofrendado su vida por la patria. Muchas gracias, mi coronel. Pues mi coronel, usted reitera, expresarse lo mismo que hemos dicho y nos parece que este es un buen camino. Es difícil, ¿no? A veces es agotador, pero como se dice textualmente, para que algo sea conocido hay que sacarle brillo. Y el brillo es repitiendo, repitiendo, repitiendo hasta que va puliendo. Es una tarea larga, larga. Y con tantos episodios de violencia, porque creo que a todos nos aterra aquí que llegamos al 250, al 280 y creemos que ya termina y es como si fuera apenas el punto de partida para seguir tocando y escudriñando y poniendo los puntos sobre las íes sobre algo que el país no ha despertado, ni ha habido quien lo despierte alrededor de una realidad porque el día a día, porque los problemas que tiene la gente no lo permiten. Pero la tarea sigue y tenemos que seguir enmascarando y desentrañando todas estas verdades que no se pueden quedar ocultas ni guardadas en el silencio cómplice con los que lo hicieron. Adelante, Vicencio. Como hemos visto y seguiremos viendo, estos episodios de La Chinita, Pueblo Bello, Mulato, pues nos reitera toda la violencia sistemática en estas regiones, y esta región específicamente de Urabá antioqueño, regiones tan prósperas, con tanta visión económica, política y social. Y los bandidos de la FARC, las autodefensas, destruyeron estas regiones, pero con mucho fuerza y mucha ímpetu han tratado de salir adelante. Muchas gracias. Sí, es cierto lo que usted dice y por ahí es. Bueno, llegamos al final de nuestro programa. Los invitamos esta noche que tenemos una jornada muy interesante de análisis especializado sobre los temas económicos del desarrollo nacional y proyectos políticos para mirar con más profundidad las cosas y con mayor argumentación teórica.
Invitado nuevamente para que todos los días, de lunes a sábado, de 7:30 a 9 de la mañana, se conecte a las redes sociales de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación a escuchar en la voz de sus protagonistas la verdadera memoria histórica de la violencia desatada durante varias décadas por las guerrillas izquierdistas contra Colombia. Lo esperamos en nuestra próxima emisión. Bueno, coronel, entonces